Guillermo Willy Quisling, nací en Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, un 6 de septiembre de 1952. Y más allá de tener ciertas condiciones para poder sobresalir en esta actividad, hay una cosa que no se puede permitir no tener, que es la pasión por todo esto. Ahora le vas a contar a la gente bajo qué circunstancias se dio el encuentro, pero lo que quiero también que le cuentes a la gente y me cuentes es de qué hablaste en los boxes con Gilles Villeneuve en Brasil. Nosotros en ese momento teníamos, no estaba tan limitado el ingreso a boxes en los lugares. Primero porque yo en ese momento, creo que era la temporada que estaba corriendo, tenía una relación con Ford y de alguna manera había sido enviado a la carrera en Brasil. Obviamente tenía un pase libre para poder estar en todo el predio completo. Y entonces me fui acercando a los boxes. Y no estaban los boxes tan herméticamente cerrados o controlados como lo están actualmente, ¿no? Era muy libre. Lo mismo pasaba cuando venían a correr a Argentina. Es decir, vos estabas en los boxes, en los ensayos, y estabas paseando por los boxes al lado de los pilotos y muy cerca de ellos, no tenías problema. Y tenías contacto con ellos. Y en ese momento en Brasil, en un momento había terminado de un entrenamiento y estaba solo, tranquilo en el fondo, Gilles Villeneuve. Entonces se me ocurre preguntarle, porque ese momento era un problema, el tema de que se te empañaban los visores cuando tenías lluvia o cuando estaba en condiciones media húmeda de pista y demás, y se terminaban empañando los visores y no veías absolutamente nada. Y le pregunto a ver cómo hacían ellos para que no se les empañe. Y entonces me señala que me hace así como un escupitazo y le pasaba el visor y lo fregaba con un paño. Y bueno, pero lo simpático que fue me contestó la pregunta que podía haber dicho, no sé, pero fue muy gentil, muy amable. Y aparte me dio risa la reacción, el escupitazo y decir que le fregaba el visor para que no se empañe. Bueno, esas eran un poco las soluciones que habían en ese momento para salvar esos problemas, ¿no? Ahora, en ese momento era una figura descollante, Villeneuve. Claro, lo que pasa es que yo veo que pasa el tiempo y en ese momento lo viví, me pasó y punto, y estuve y lo viví con él, pero hoy tomo otra dimensión como la que vos me estás haciendo notar, de ese tamaño. Hoy la vivo la dimensión esa, ¿no? Pero en ese momento me parecía una cosa más, bueno, era Villeneuve, era un piloto muy bueno de la Fórmula 1, pero digamos que no tomo la dimensión que tiene hoy esas cosas, como me han pasado cosas con tipos extraordinarios, ¿no? Es decir, de tener, no sé, encontrar al ingreso de mi casa, en el pasillo de mi casa, encontrarlo esperándolo para ver a mi hermano Jorge, encontrarme con Juan Manuel Fangio, con Juan Manuel Borel y Toto Fangio, que estaban esperando para ver el motor de esa moto de Jorge que había ganado la carrera de MotoGP del Campeonato Mundial. Y encuentro en el pasillo, yo tendría 9 años, venía de la escuela, y le pregunto a mi mamá si estaba viendo lo que estaba viendo, si era real. Me dice, sí, sí es real. Era Juan Manuel Fangio, Toto Fangio. ¿Y cuando quedaste delante de Fangio? ¿Cuándo? Cuando quedaste delante de Fangio. Bueno, yo era chiquitito, estaba entre... Está bien, no importa, pero era Fangio. Estaba entre ellos y bueno, los viví. Y te vuelvo a repetir, me puede pasar lo mismo que Villeneuve. Hoy lo valoro ese encuentro, es decir, lo valoro muchísimo, porque son esos momentos vivía evidentemente sabía quién era. O sea, en ese momento era 5 veces campeón del mundo. Sí, totalmente. Pero hoy valoro mucho más todas esas cosas que me pasaron con un montón de gente grandiosa e importante. Hoy la valoro mucho más. Mirá, me quiero quedar con esa carrera en Brasil. ¿Esa es la famosa carrera que Eccleston va y corta los cables? Sí, sí, porque estaban con los parlantes tremendamente, mucha samba brasilera, mucha música brasilera, pero muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Quizás los que organizaban les parecía que era bueno meter esa música y demás, pero en realidad la gente estaba en los boxes, estaban tratando de concentrarse con otra cosa. Y era un zambódromo ese ruido que había. Y Eccleston, él mismo en personal, agarró una escalera
se trepó a las torres y fue cortando cable por cable para que no salgan los parlantes. Bueno, quise arrancar de esta manera también para que la gente sepa que hay un Quisling curioso, Sí. muy curioso, muy detallista, que en un momento determinado quedó marcha atrás en el tobogán a 200 kilómetros por hora. ¿Y? Y bueno, de cuando quedé en marcha atrás, eso, una curva que se bajaba, teníamos 5 marchas, ¿no? Se bajaba en el Fórmula 2, cuarta a fondo, que era una velocidad, era como decís vos, cerca de los 200 kilómetros. Y arriba de todo, en la curva que inicia el tobogán, que es de izquierda, ahí apenas toco el volante para doblar a la izquierda, entro en trompo. Y así fui marcha atrás. En un primer momento no sabía dónde iba a llegar, pero me pareció que pasó una hora hasta que me golpeé. Porque hice tantas cosas para poder zafar de la piña esa, que me pareció que pasó un montón. Y debe haber pasado 2 segundos, 3, hasta que pegué, gracias a Dios, en unos catch fence que se habían hecho hace muy poco tiempo, que eran para la Fórmula 1 y demás. Entonces eran unos alambrados con palos de madera, lo cual me pararon bastante, gracias a Dios. Vos tenés, viste como en un momento me dijiste que te apareció Fangio con Bordeu y con Toto Fangio ahí. La historia tiene que ver con Gálvez. ¿Cómo construiste la amistad con Gálvez? Con Oscar, la amistad nace cuando yo voy a correr por allá por los años 79, voy a correr al equipo Ford. Y bueno, Oscar era un representante de Ford y estaba muy metido dentro del equipo. Nos acompañaba a todas las carreras. En ese momento en el equipo estaba Juan María, estaba el Chango Fernandino y estaba Héctor Luis Gradasi. Ah, Pirín. Pirín. Gradasi era un tipo sensacional, te enseñaba tanto, era genial. Con el Flaco habíamos hecho una gran amistad y el Chango, bueno, el Chango era otra persona excepcional. Y en el medio de todo eso aparecía, y la verdad que lo hacía con muchas ganas, ¿no? El representar a Ford con la imagen que tenía Oscar, ¿no? Y aparte vivía ahí en San Isidro, muy cerca de Olivos, donde yo tenía mi taller. Entonces ahí nace la amistad y él se venía al taller mucho tiempo. A él le gustaban mucho los fierros, ¿no? Y entonces se me venía al taller. Yo era de trabajar mucho los fines de semana. Entonces, por ejemplo, a veces me aparecía los domingos y se venía, se me quedaba en el taller. Me acuerdo que dejaba a la pobre mujer en la puerta, un poco ahí arriba del auto, no sé. ¿En la puerta del taller? Sí, porque podía haber bajado y todo, pero muchas veces decía bajo y vuelvo, bajo y vuelvo. Y después empezaba a charlar como charlaba Oscar. Y qué sé yo, de cada cosa que tocabas el motor tenía una anécdota. Yo estaba, por ejemplo, banqueando un motor. Yo, de toda mi vida de piloto, excepto en la Fórmula Renault, armé siempre mis motores y hice siempre mis motores. Hacía mi motor y el auto, ¿no? Hacía la ingeniería con el auto, armaba los motores, pero... y generalmente trabajaba mucho los domingos porque estaba muy tranquilo, porque tenía más tiempo y porque la tranquilidad era muy importante, sobre todo para pensar bien por lo que querías hacer. Y me veía muchas veces Oscar. Y cada cosa que tocaba del motor decía, ay, la carrera del 50 y pico con esa bomba. Y me salía con un año y una cosa que le había pasado. Claro, había corrido tanto, claro, había vivido tanto, que cada cosa que yo tocaba del motor casualmente, porque algo pasaba, Oscar tenía una anécdota de eso. Y Oscar era una persona muy agradable, era de tener comentarios para todos, Oscar era un tipo sensacional, muy simpático, tremendamente simpático, y de todo tenía, le encantaba charlar y demás, y de todo tenía una anécdota. Y bueno, pasaban momentos geniales. Pero como te cuento antes lo de Villeneuve o lo de Juan Manuel Fangio dentro de la casa de mis padres, me pasaba que bueno, lo vivía, punto. Y hoy lo recuerdo, y lo recuerdo con un goce tan grande de las cosas esas que me pasaron,
que las valoro mucho. Y en ese momento, capaz que estaba yo enloquecido viendo que el motor funcione o armando el motor. Entonces, venía Oscar, era como venía un amigo mío a visitarme, ¿no? Ahora, Entonces, vos mira esto, porque vos me vas dejando espacios para que yo le presente a la gente parte de tu historia que a lo mejor no conoce. Nombraste algunos próceres recién. sí, El Flaco, sí, el Chango Fernandino, sí, y nombraste a Pirín Gradasi. sí, Lo saco por un minuto, Pirín. sí, Balcarce. Balcarce. En el podio, Traverso, Fernandino y vos. sí, Pará, con un invitado de lujo a la carrera, Papo. sí. Esa fue la primera carrera que tengo la suerte y el recuerdo tan hermoso de haberla ganado, que era la primera carrera del Club Argentino de Piloto en Balcarce. Y terminamos en el podio los tres que estábamos en Ford. Es decir, Juan María, el Chango y yo. ¿Y qué pasó? Recién se terminaban los autos. En la semana esa se habían terminado los autos que los había hecho Tulio Crespi. Y bueno, Tulio, obviamente era un proyecto muy, muy grande que se había hecho. Sí, un proyecto de Pairetti, Cupeiro Sí, y la resurrección del automovilismo en la Argentina. sí, y la aparición por primera vez de Exacto. la televisión en esa carrera. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces los autos se terminaron en la semana prácticamente. Y ahí en Chacarita, cuando... ¿Esa es la foto de la carrera? Creo Mirá. que sí, puede ser. Sí, 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 para mí sí. Chacarita, pará, Sí, es la foto de la carrera. Eso es en Balcarce. Punta Arenas, en la calle de Punta Arenas, ¿estaba Tulio? Sí, pues, no me recuerdo ahora O el nombre. Concepción de Arenal. Estaba a media cuadra estaba al borde de la vía. Sí, 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 sí. Al borde de la vía y a una cuadra de lo que es el predio del cementerio de Chacarita. Y bueno, los autos se terminaban armando hasta en la vereda, porque Tulio tenía tanto laburo y tantos autos que bueno, todos íbamos a dar una mano al final para terminar. Y en esos días previos, que fueron varios días de trabajar ahí en lo de Tulio, aparece Papo. Y no sé por qué nos enganchamos. Se enganchó conmigo. Aparte, Papo le encantaban los fierros. Pero ya era Papo, no era Claro, que era. sí, sí, sí. Y bueno, y se empezó a quedar conmigo. Me dice, cuando me estoy llevando el auto para el taller, me dice, me voy con vos al taller. Y se vino para Olivos al taller. Y se quedó toda la semana conmigo. Previo a ir a la carrera de Balcarce, me dice, aguantame, Willy, que voy a buscar un equipito para llevar en el viaje y vamos, voy zapando un poco, me dice. Le digo, bueno, dale. Yo preocupado por la carrera, era Claro. empezar. Aparte, a ver, yo venía del Fórmula, ahí tuvo que ver mucho Jorge Cupeiro, por la relación familiar que teníamos, que me invita a participar en ese proyecto, que fue hermoso el proyecto del Club Argentino de Piloto, porque nunca encontré una categoría con la cantidad de pilotos excepcionales. Todos. Estaban todos. Todos. Estaban todos. Y entonces, bueno, nos vamos para Balcarce, Papo ahí con nosotros, viajando, con su equipito. Obviamente Papo era un guitarrista que fue lo mejor. En ese momento debía ser, bueno, no dicho por mí, dicho por los monstruos que lo recibieron en Estados Unidos. Lo que tocaba la guitarra Papo no se puede creer, ¿no? Yo terminé siendo, más allá de amigo, también admirador de él, ¿no? Y bueno, y se vino todo el fin de semana, y se la pasaba ayudándonos en general, en lo que podía hacer, hasta limpiando el auto, no tenía ningún problema. Pero él era muy feliz con el auto de carrera. Me acuerdo que vamos a comer con él y con Luis Di Palma, que yo tenía una relación. Luis para mí fue una persona excepcional, una persona que la quise muchísimo. Y fuimos a comer a un restaurante al centro de Balcarce. Y se había llenado la puerta de gente. Se había llenado. Y yo nos mirábamos ahí. Y dice, mira, lo vieron a Luis, dijimos. Claro. Cuando salimos, estaban todos con la pulsera, con tacha. Estaban todos esperando la Papo. Pero, Bueno, más allá de todas las historias que vas contando, va a aparecer alguien ahora acá. opa. Y después quiero que me digas por qué le dijiste que no. Mirá.
Querido Guillermo, aprovechando esta oportunidad que me da Walter de saludarte y de este homenaje tan merecido que te hacen hoy, quería saludarte, quería celebrar nuestra amistad que va a llegar casi al medio siglo. Eh, y de los momentos gratos que pasamos trabajando juntos en aquellos años en la Fórmula 2, en los años, fines de los años 70, sin olvidarme de que vos me diste la primera oportunidad de trabajar profesionalmente en el automovilismo. Y bueno, a partir de ahí nació esta amistad y esa pasión que nos une y que nos hizo, digamos, llegar hasta el día de hoy. Yo siempre te valoré como persona, obviamente, como amigo y como piloto. Realmente siempre pensé y siempre sostuve que fuiste un piloto con un talento extraordinario y que hubiese brillado aquí en Europa después de los años que yo viví aquí y que vi, hubiese brillado aquí tranquilamente sin ningún problema. Después forjaste tu carrera de ingeniero aprovechando toda tu experiencia como piloto y todos tus conocimientos ingenieriles adquiridos en la universidad y con los años. Una de las anécdotas que yo me acuerdo y que siempre cuento es aquel sensor que le habíamos puesto en Paraná al auto para ver dónde tocaba, ¿no? Una adquisición de datos muy rudimentaria y muy avanzada para la época, ¿no? Que era con el rocker, con el balancín de suspensión del Berta, le habíamos conectado un contacto que se conectaba con la luz de aceite, que obviamente desconectábamos el aceite, la presión de aceite, y lo conectábamos ahí. Entonces vos, cuando ibas en el curbón, podías ver cuándo el auto iba tocando, ¿no? Y de esa manera ajustar la altura del auto justo para ir lo más bajo posible. Nunca me voy a olvidar aquella experiencia. Y tantas otras, como el récord del circuito 9, el día que salimos a probar con lluvia y no nos dejaban salir. En fin, hay grandes anécdotas, muchas historias, y esos recuerdos, bueno, que lo culminamos hace un año y pico cuando fuimos juntos a Liverpool a ver a nuestros ídolos, los Beatles, y todos los lugares que siempre habíamos soñado de chicos. Así que, bueno, esta amistad sigue. Un gran saludo, un fuerte abrazo y a disfrutar de esta celebración que te están haciendo. Ay, cuánto les agradezco, la verdad. Me emociona, me emociona. Somos muy amigos, muy amigos. Aparte somos del mismo palo, somos de la ingeniería, somos de tomarnos las cosas de la misma manera. Es decir, gracias a Dios tuve la suerte de conocerlo hace muchos años, es decir, fue previo a entrar al equipo Ford, previo al 79, porque dejamos de estar juntos en ese momento porque yo me voy al equipo Ford, entonces no tengo más equipo, entonces ya no pudimos estar más juntos en el equipo, pero quedó una relación de toda la vida, de toda la vida. Es un ingeniero de pista increíble, a todo lo que ha llegado, es de los ingenieros argentinos que más, sin ninguna duda, más llegó en la Fórmula 1. Y una persona increíble y bueno, tuve la suerte de vernos hace un año y pico. Pero no me digas que fueron juntos a la caverna, a la famosa caverna. Sí. ¿Ah, sí? Sí, fuimos Mirá. juntos a la caverna, totalmente. Y tenés la foto con la Porque estatua de Lennon. Claro, Claro. cuando yo lo llamo a él, le digo, bueno, te voy a visitar, le digo, Sergio. Y le digo, la única, yo te voy a visitar, pero la única condición que nos vamos a Liverpool a ver a la zona de los Beatles. Me dice, sí, qué tonto. Dice, yo hace 20 años que estoy acá y yo soy fanático. Me dice, pero es la condición que voy para que juntos nos vayamos para allá. Más allá de vernos y pasar. Y bueno, pasamos unos días fabulosos. Y bueno, la verdad que fue hermoso. Pero pará, le dijiste que no en un momento. Porque él, cuando ya está instalado allá, te dice, bueno, venite a laburar conmigo. Bueno, lo que pasa que
en, eh, en ese momento, es decir, yo tenía muchos caminos acá en la Argentina, Claro. es decir, en ese momento era muy fuerte la Argentina en un montón de sentidos, es decir, en ciertos aspectos en el automovilismo, nosotros, nuestra Fórmula 2, nuestra Fórmula 2 es una categoría que estaba a la altura de cualquier categoría de ese nivel en el mundo. Es decir, no estabas desentonado. No es que te tenías que ir a la Fórmula 3 europea para encontrar un auto que te enseñe. Vos ya a la Fórmula 2 argentina, primero la Fórmula 2 argentina, de ahí salen, qué sé yo, mi hermano Raúl, de alguna manera, de ahí sale Reutemann. Entonces, era una categoría que era paralela al mundo para aprender. ¿Viste cómo vos me vas dejando puertas abiertas para que yo entre? Sí, no está armado, para nada. No, por eso. Porque a partir de lo que vos vas diciendo, yo voy uniendo cosas. Tu hermano Raúl fue el reemplazante de Reutemann. Sí. Mi A hermano, lo mejor mucha gente no lo sabe. no, Raúl fue porque Raúl tuvo en esa época que el Lole corría acá en Argentina, en la Fórmula 2 esta argentina que yo te comentaba. Bueno, los duelos con Raúl, estaba armado el equipo del Automóvil Club, donde corría Chiche Caldarella y Reutemann, que lo dirigía Estafa, que para mí fue un tipo extraordinario, Estafa, ¿no? Es decir, ese hecho de que Argentina tenga un equipo en Europa, en ese momento tuvo que ver mucho Estafa, sin ninguna duda. Y entonces tenía una gran relación Reutemann con los demás pilotos, un tipo bastante simple. Charlaba mucho con mi hermano y demás. Y bueno, era la competencia en ese momento de la Fórmula 2 Argentina. Entonces, bueno, ahí se va Reutemann para Europa, entonces el Automóvil Club lo convoca a mi hermano Raúl para estar ahí. Bueno, déjame mandarle un gran abrazo a tu hermano Raúl, que a ver, él no es que te quiere, ustedes dos son como almas gemelas. Y sí, los tres hermanos éramos muy fuertes. Yo ahora vivo haciendo un montón de cosas por Jorge, porque me apasiona lo que hizo, y eso que fue una persona que se fue de este mundo con 28 años. Yo tenía en ese momento, tenía 15 años. Yo sufrí mucho la ida de mi hermano. Sufrí tanto la ida de mi hermano como la ida de mi hijo. Porque mi hermano era como mi padre en ese momento. Y pues la ida de un hijo es una cosa muy especial. Inexplicable. Inexplicable. O inentendible. Pero ambas cosas fueron golpes muy fuertes en mi vida. Y yo por mi hermano vivo haciendo un montón de cosas porque siempre nos impresionó a la familia y a todo lo que había hecho Jorge, ¿no? Entonces todo lo que hizo Jorge en un montón de cosas con esa corta edad, ¿no? Decime, Jorge terminó siendo perdóname, la famosa RK, esa moto la fabricábamos nosotros. Esa moto era una moto 6 marchas, 125 centímetros, Fórmula Internacional, con la cual salí campeón. Del 21 paso al 1 porque ese año, esto es en el año 73. Yo salgo campeón con esa moto, pero el orgullo de esa moto se fabricaba ahí en Olivos, se fabricaba en casa. Era una moto 6 velocidades refrigerada por agua, que había una relación bastante grande con Sanela, pero la moto se hacía todo en los talleres de Olivos, ¿no? Tu hermano Jorge termina siendo el inspirador de todos. Obvio, es decir, la familia... Digamos, la punta de... Claro, la familia, tanto mi padre, es decir, pone de pronto el taller y todo, porque Jorge empieza a acudir al Otto Kraus para recibirse de técnico mecánico. Entonces, de alguna manera, tanto Jorge como Raúl se recibieron en el Otto Kraus. Entonces, veía que la familia iba para ese lado. Entonces, mi padre era maestro mayor de obra. Más allá de que corría en moto, mi padre era maestro mayor de obra. Y fue cambiando para la mecánica a raíz de mis hermanos. Vos cuando tomás los números y ves que entre Jorge, Raúl y vos ganaron 17 campeonatos en la Argentina de moto, decís, wow. Y sí, es una cosa impresionante. Y de Jorge tiene más de 10. Jorge fue impresionante. Aparte, la historia de Jorge, vos podés pensar que hoy es un pibe, 28 años, de ese partido. Bueno, las cosas que podés hablar de él y contar de él son impresionantes. Igual que... Pero aparte, ¿sabés qué tiene de bueno? Vos me decís, se fue joven, con 28, allá lejos y en el tiempo. Sí. Y hay un gran reconocimiento. Totalmente. Hay un gran reconocimiento desde instalar el día
el motociclista deportivo en la Argentina, hasta cada vez que el MotoGP pasa por la Argentina, reconocer que fue el primer ganador. Sí. Bueno, esto del motociclista deportivo argentino estamos en estos días. Y bueno, es un homenaje muy importante. Es más, en Córdoba Jorge tiene calles con el nombre de él. Y otro personaje en el motociclismo, como bien decís vos, fue Raúl también. Jorge lo admiraba a Raúl. Mirá. Le costaba muchísimo a Jorge seguirlo a Raúl, que de alguna manera era auténtico. No me digas que a Jorge le costaba ganarle a Raúl. A veces en la pelea Jorge se tenía que esmerar mucho para poderle andar, porque Raúl lo hacía en forma natural y iba muy rápido. Es decir, bueno, Raúl ha sido contratado en su momento cuando vino en 50 centímetros cúbicos, vino una marca, como te contaba, una marca Chrysler alemana, y lo contratan a Raúl a correr esa carrera de campeonato del mundo. Era una moto de 18.000 vueltas, de 12 velocidades. Y bueno, y Jorge siempre contaba que Raúl era muy bravo de seguirlo. Tenía que poner todo para seguirlo. Tu carrera como piloto, como ingeniero, apareció Rinland recién, sí, contando todas estas historias de medio siglo, como dice. Sí, la verdad que me emocionaste porque tus hermanos. Dame un segundo ahora, que te quiero presentar a alguien. Me vas a matar. Hola Guille, sorpresa. Bueno, Walter me pidió de estar en el programa, que aunque me cuesta un montón, acá estoy, para que hablemos de nuestra vida, que nos conocimos y estamos juntos hace más de 50 años. Pasamos alegrías y dolor, pero orgullosa de haber formado una hermosa familia. Me enamoré de vos a los 15 años y de tu pasión por el automovilismo. Feliz de haberte acompañado en tus sueños, que cumpliste con creces y con mucho sacrificio. Estábamos muchas horas juntos, pasábamos muchas horas en el taller, porque armabas tu moto, tu auto para luego ir a correr, además de estudiar ingeniería y de trabajar en el taller familiar. Los fines de semana preparábamos los viajes para ir a las carreras. Así que ahora espero que disfrutemos juntos de la vida, que disfrutemos a nuestros nietos, que vos disfrutes de tu pasión a tu manera, a nuestros hijos, que con mucho éxito eligieron la misma profesión. Te quiero mucho. Tremendo. La vida juntos. Así como te decía que Raúl era tu alma gemela, Graciela también. Sí, fueron la compañía de todo. Bueno, Graciela fue la compañía de toda la vida, pero aparte de la compañía difícil. Vos pensás que pasamos mucho tiempo afuera. Yo, gracias a Dios, pude disfrutar a mis hijos cuando eran más grandes, porque cuando el pibe prácticamente no los veía. Si estaba trabajando todo el día, estaba viajando todo el día. Pensá que el sudamericano de Fórmula 2, viajábamos mucho por afuera. Y a veces corríamos en Brasil. En 15 días nos quedábamos a vivir en Brasil. Entonces era mucho el tiempo que pasábamos no en casa. Entonces a los chicos prácticamente me costó mucho verlos crecer. Gracias a Dios los pude disfrutar de grandes trabajando juntos. Hay un amigo tuyo, que también tiene 1000 historias con vos. 1000 historias. Después, si te animás, contás algunas. Mirá. Hola Willy, bueno, estoy acá en el autódromo de Gualeguay, que se está inaugurando, participando, no corriendo, y pasando un lindo día. Yo lo que quiero contar de Willy es lo siguiente: es posiblemente de las personas, él y Raúl, en las que más aprendí de automovilismo. Realmente su metodología de trabajo, la forma de pensar, a mí realmente me cambió la forma de ver el automovilismo. Y bueno, más allá de tantas cosas y lindas que vivimos juntos, muchas, también hay algo que les cuento. Cuando Tuero tenía que firmar el contrato de Fórmula 1, para que vean cómo el nivel de confianza y todo, digo, mira, yo estoy medio complicado, viajá vos y firmá un contrato de Fórmula 1. Y para nosotros eso era todos los días. Y era una forma de una vida que teníamos en aquel momento, donde estábamos ligados a la Fórmula 1, formando pilotos, mandándolos. Hubo muchos pilotos y muy famosos, que los va a nombrar, que bueno, que se criaron y aprendieron, como aprendí yo, no a manejar, sino a aprender muchas cosas de abajo del auto, dentro de todo el equipo del trabajo que han hecho toda la familia Kisling,
fue maravilloso durante décadas, empezando por Jorge hasta hoy, con los chicos que están haciendo cosas maravillosas también. Bueno, Willy, no me extiendo más y te quiero mandar desde acá un abrazo fuerte, pásenla lindo y voy a ver el programa. Un tipo extraordinario, realmente un tipo extraordinario. Aparte de las cosas que ha hecho, cómo enfrentaba las cosas para poder llegar, es decir, cómo nace el tema de Tuero en Fórmula 1, nos juntamos en una parrilla de olivos que se llama La Palmera, que está en Libertador. Nos habíamos juntado Esteban, Eduardo, el papá de Esteban, y yo. Y no habíamos empezado en nada, estábamos en la Fórmula Honda. Claro. Y nos pusimos a pensar cómo llegábamos a la Fórmula 1. Vos mirá qué nivel de locura. ¿Y Pirulo qué decía? ¿Eh? Pirulo que decía en ese Y acompañaba. Siempre, acompañaba. Pero imagínate el grado de lo... Yo cuando me lo pongo a pensar ahora, dije, bueno, a ver cómo llegamos a la Fórmula 1. Y él lo hizo. Eduardo lo hizo, fue increíble. Con manejos, con habilidades de todo tipo, es decir, con contrataciones de manera que le exigía a los equipos que cumplan en todas las condiciones. Entonces, cuando no le cumplían en algo, de alguna manera a veces se ganaba una carrera más, porque tenían que resarcirse. Entonces, era un tipo extraordinario. Eduardo fue un tipo extraordinario para eso, y es importante lo que ha hecho él en los pilotos que llegaron a la Fórmula 1. Él otra vez recalca a tus hermanos. Sí. Sí, bueno, Jorge no lo conoció a Raúl. Sí, Hoy, ¿vos tenés muy presente el accidente de tu hermano? Sí. Sí. El circuito tenía 60 kilómetros y el destino... Fue en Lobería. Lobería. El de la curva de Lobería, que es donde está la Virgen, ahí estaba yo esperándolo con el cartel de Cupeiro Competición, porque tenía que reabastecer. El circuito tenía 60 kilómetros y mi hermano se accidenta a 2 kilómetros donde estaba yo esperándolo, que vi la explosión porque el auto choca contra la banquina porque tiene un problema en la rueda delantera, choca con una banquina que estaba elevada, la banquina, no era una banquina para abajo, sino que era elevada, y el auto vuela al medio del campo, y como esos autos a partir del asiento trasero era todo un tanque de combustible hasta el baúl, bueno, entra en explosión y se prende fuego y ahí fallece quemado, ¿no? ¿Qué fue? ¿Era la vuelta de Tandil? Era la vuelta de eso era en Lobería, pero era la vuelta de... No, la barria. Bueno, era la carrera que se hacía... En esa zona. En esa zona, sí. Bueno, ahora quiero traerte más acá en el tiempo, ¿no? ¿Viste que cuesta ganar un campeonato de turismo carretera? Sí. Mucho. Al equipo, al piloto, al ingeniero. Cuando vos decís Pato Silva, Fontana, Ortelli, decís, wow, cuesta uno, tengo 3. Ortelli fueron 2. Está bien, pero con 3 pilotos, eso me refiero. Sí. ¿Y? Y bueno, era un momento de un equipo con todo, con toda la fuerza, de un trabajo excelente y bueno, de 3 pilotos maravillosos, ¿no? ¿Guillermo fue el mejor piloto que tuviste? Fue un gran piloto. Cada uno tenía, es decir, tanto Norberto, porque yo pasé por muchos pilotos en el turismo. Norberto venía de su recorrido en Europa. Claro. Pasé por muchos pilotos en el turismo carretera. Esos fueron los primeros que me tocó vivirlos en turismo carretera, que fueron Norberto, el Pato, Norberto y Guille, ¿no? Los 3 grandes pilotos. Gracias a Dios me tocó rozarme con un montón de pilotos excelentes. Y más allá de lo excelente que eran como pilotos, eran tipos que en su técnica eran los tipos, eran muy... trabajaban mucho porque la cosa salga. Es decir, era muy... eran de laburar mucho, de concentrarse mucho, de cumplir todo lo que organizábamos para hacer. Es decir, Guille, por ejemplo, era un tipo que apenas terminaba de hacer su vuelta y de su entrenamiento, se bajaba, armaba la carpeta con el recorrido de la pista para lo que le hacía el auto, y la virtud grande, cada uno tenía una virtud distinta. La grande de Guillermo era que te dejaba lo que hacía el auto y se volvía a subirse al auto para el siguiente entrenamiento, y él siempre pensaba que tenía el mejor auto del mundo. Mirá. Y eso era un plus. Claro. Ese era un plus porque era una actitud
hiperpositiva. Decime, y en pista, ¿era más jodido enfrentarlo con el Fórmula o con la moto a Yoyo Maldonado? Yo no corrí contra él con moto, porque eran de dos cosas distintas. Si bien yo empecé en tierra corriendo, enseguida me pasé a la moto. ¿Pero en tierra tampoco coincidiste con él? No. Ah, mira, pensé que en tierra sí. Puede ser alguna carrera que atravesamos, pero no fue mucho tiempo. Puede ser que alguna carrera que atravesamos. Pero no creo, no estoy seguro. No, en moto no, porque yo enseguida hago tierra, pero enseguida, él no sé si ya había empezado, él empieza después, porque yo empiezo en tierra y enseguida me voy para la velocidad, la moto de velocidad. Yo empiezo en tierra con unos 50 centímetros, a los 15, 16 años, después ya paso una 125 de una persona que compra una moto en el taller nuestro y me la da a correr a mí. Porque yo tenía que decir en ese momento a mi mamá que me iba a pescar, no que iba a correr. Y doña Miguel, la vieja, cada vez que volvía me decía, seguramente que alguna piña tenía, ¿no? Entonces me decía, te estás boxeando con los pescados vos, ¿no? Porque veníamos machucados y me decía, Miguelina me decía, vos te estás boxeando con los pescados, ¿no? Y bueno, ya se daba cuenta, pero sabía, esto era posteriormente a que había fallecido Jorge, claro. Entonces no quería que desde ya que no quería que corra, pero te protegía. Pero no se interponía del todo. Lo que pasa es que nunca me vio correr. ¿En serio? Quiso, nunca quiso. ¿Nunca? Nunca. Mirá. Nunca, es más. Claro, fue tan fuerte lo de tu hermano que... un día en forma familiar vamos a correr una carrera a Punta del Este y ella viene también, acompañando a mi padre. Y ella se queda en el hotel, no había salido nunca. Y va y se me rompe el auto en la puerta del hotel de ella. Y yo subo a la habitación de ella con una bronca tremenda, con cajo y con todo puesto, y me meto en la habitación. Dejó el auto abajo y me meto en la habitación. Justo en una puerta del hotel que estaba ella. Pero ella ni siquiera se había enterado de que pasó en la carrera. Pero como venía con el tema Yoyo, nos enfrentamos en automovilismo, motociclismo no. Bravísimo Yoyo. Y él empieza a venir al taller nuestro porque él corría con motos nuestras en la tierra. Claro. Con motos RK corría en la tierra. Entonces ahí nace la relación con Yoyo. Tanto con Yoyo como con el padre. El padre también venía mucho a casa, que venía a buscar repuestos para el Yoyo y se quedaba conmigo mientras yo estaba torneando, haciendo cosas en el taller. Entonces hubo una relación muy grande con Yoyo. Y fue un tipo, fue extraordinario Yoyo, ¿no? En general. Ahí está la moto RK, la moto campeona. Bueno, viste que vamos para un lado, para el otro, vamos hacia atrás, nos Pero igual quiero terminar algo con Yoyo. Yoyo fue, en lo que fue la Fórmula 2 sudamericana, fue una cosa, fue tremendo. Ese grupo de pilotos... ¿Era Yoyo y el resto? No, pero había un piloto, lo que pasa es que Yoyo tenía un conjunto muy bueno. Pero él era excepcional también manejando. Pero había un grupo de pilotos muy buenos. Ese grupo de pilotos, sin ninguna duda, hubiera triunfado en Europa, sin ningún tipo de duda. Bueno, lo que pasa es que la situación del país en esos momentos que nosotros estábamos con la Fórmula 2 sudamericana era compleja. Vamos a escuchar a otro de tus amigos. A ver. Vos fuiste parte de un día que ahora vas a ver. Hola Willy, tantos años compartidos, tantas carreras. La verdad que fueron momentos tan lindos los que compartimos juntos. Toda la época de la Fórmula 2, toda la época de Fórmula 3, tantas maniobras. Cuando trajimos los Reiner, ¿te acordás? Y también el apoyo que me diste para la obtención del campeonato. Son todas cosas que me acuerdo, tengo siempre los mejores recuerdos de vos y ahora en la actualidad el hecho de poder vernos y estar juntos los viernes cuando hacemos las reuniones está bueno, está lindo poder recordar todos esos momentos. Así que bueno, te quiero dejar un abrazo y nos vemos pronto. Un gran campeón, Fernando. Vos fuiste uno de los que ese día levantó. Fue el primero. El primero. Detrás tuyo levanta Fabián Malta, detrás de Malta Furlan, para que él sea segundo, y Helio Castroneves no sea campeón. Así fue la historia. Sí, señor. Sí, hoy te lo pones a pensar deportivamente y bueno, no es un ejemplo, ¿no? Obviamente.
pero era muy fuerte la rivalidad que había. Es decir, si vos me pedís en lo ético, te digo, no, quizás no estuvimos bien, pero si me pedís en el corazón, no sé si no lo vuelvo a hacer. Pero obviamente no era un ejemplo de nada, pero lo hicimos y lo hicimos por otro argentino. Bueno, Malta te regaló un auto. Sí. Digo, viste que van apareciendo cosas y yo me voy acordando de situaciones de tu vida. El March. Mirá. Cuando fuimos a comprar el March a un equipo que había corrido hasta Senna en ese equipo. El auto que me regala Fabián, compramos 2 autos, uno para él y uno para mí. El que compra él era de Häkkinen. De Mika. De Mika. Y el mío era de Cristian Fittipaldi. Mirá. Que un día estamos en una largada en Brasil, él ya no estaba corriendo. No me acuerdo bien, pero pasa por la grilla. Y le digo, Cristian, este es tu auto. ¿Cómo mi auto? Sí, el que corrías en Europa. Y se agachó, metió la mano por adentro donde está la barra de dirección y se ve que tenía alguna cosita pegada que yo no la había visto nunca porque estaba muy escondida. Y ahí se da cuenta que era el auto de él. Porque tenía un escudito pegado que era cábala o no sé de él. Y ahí se da cuenta que era el auto de él. Mira qué historia, ¿no? Sí, ¿Y dónde está ese auto de Fittipaldi ahora? No sé, no tengo. No tenés idea. No tengo ni idea. Es decir, habría que seguirlo. A ver, esa época todos luchábamos mucho por el mango. No era fácil la situación económica ni nada. Entonces, no era que vos te podías quedar con un auto que te gustaba y lo tenías que vender para poder seguir tu campaña. De alguna manera, no podías quedarte. Hoy me hubiera gustado quedarme con muchos de esos autos y sobre todo el auto campeón del CAP. Mirá los nombres que fueron apareciendo, ¿no? A lo largo de esta charla. Apareció el nombre de Traverso, de Gradasi, de Fernandino, de Fangio, de Galvez, de Reutemann, de Yoyo Maldonado. Bueno, otro que también ahí te dio un empujón fue de Guidi. Sí, fue el padre nuestro, el padre deportivo. Miguel nos enseñó a todos, de alguna manera, nos transmitió el amor que le sentía a la Fórmula 2, que él tenía por la Fórmula 2. Y de alguna manera cuando él no pudo estar más, esa transmisión quedó. Y entonces fuimos todos, en un momento Yoyo, que fue presidente de la categoría, después lo fui yo, y nos dejó ese legado. Y gracias a Dios a mí me toca el momento donde vamos a correr a Colombia. Y ese viaje a Colombia era una cosa muy importante que la categoría viaje a Colombia. Vos pensás que nosotros con un avión de Lapa aterrizamos en Brasil para levantar a los brasileros y llevarlos a Colombia. Vos fíjate la envergadura de todo eso. Y en ese momento la categoría era la categoría americana que de pronto más países había recorrido. Porque teníamos 5 países encima de estar corriendo y de estar presentándonos. La Fórmula 2 sudamericana fue un hito muy, muy importante. Lamento que ahí en un momento determinado, cuando iban a Brasil o a Chile, ¿no era el Cholo Cano el que te manejaba el camión? Sí, muchas veces. El Cholo me ayudó muchísimo, muchísimo, y muchas veces era el que manejaba el camión. Bueno, así de alguna manera el grupo... Como van apareciendo personajes, sí, ¿no? sí. A partir de lo que vos contás, yo... Sí. El Cholo Cano fue un tipo extraordinario, ¿no? Más allá de un capo en la fotografía, era una persona que... todos estaban ahí estaban, pero con un sentido de amistad y un sentido de compañerismo y de luchar por esa categoría que eso nos había enseñado Miguel de Guidi. Bueno, antes de ir a nuestro próximo video, a nuestra próxima persona que te va a dejar un mensaje, quiero que definas algo que recién deslizaste, que se los inculcó de Guidi, que es la pasión. No se puede para nada hacer esta actividad, la actividad de los fierros, ¿no? Sea la competencia de motociclismo, la competencia, y creo que en general el deporte, pero este es en particular.
este es en particular, porque tiene muchos golpes este deporte, y aparte no sos vos solo como deportista que no tenés la necesidad de nada. Vos jugás al fútbol, sos vos el que jugás al fútbol. Claro. Acá necesitas todo el entorno de lo que te acompaña, que es el vehículo que te lleva, que tenés que conducir, tanto la moto o el auto. Si todo eso no lo haces con pasión, no vas a tener éxito. Bueno, mirá quién va a aparecer ahora. A ver, ya me emocionaste varias veces. Hola, Pa. Oh. Espero que estés disfrutando de este programa, de este homenaje a tu trayectoria, que sin duda ha sido muy, muy valiosa, muy extensa. No creo que haya muchos personajes en el automovilismo que hayan sido campeones de motociclismo nacional, campeón de automovilismo nacional como piloto y que a su vez hayan ganado campeonatos como ingeniero, ¿no? Así que nada, te mereces todo lo que lograste. Sin duda que siempre fue con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, nunca nada te fue fácil. Pero bueno, sos una persona que siempre va para adelante, con mucha dedicación, con mucho amor a lo que hiciste, a lo que haces. Bueno, con mucha pasión del día a día, de ir siempre por más. Y bueno, para mí siempre fuiste mi ídolo como piloto. De chico me vi todas las carreras con el videocassette, por ahí fue poco tiempo que viví cuando corrías porque yo era chico y bueno, cuando dejaste de correr para mí fue un dolor muy grande. Pero bueno, después te acompañé mucho más que nada en la parte ya de como ingeniero, a los talleres, a los equipos, a los autódromos. Y bueno, tuvimos la suerte de trabajar juntos también. Y bueno, sabés que aprendí todo de vos. Tanto yo, Cris, los dos siempre fuiste nuestro ejemplo, el que nos enseñaste la forma de cómo hacer las cosas, del profesionalismo en el automovilismo. Y bueno, también hoy la mayoría de los mecánicos que están en todos los equipos, los encargados de auto, todo, la mayoría trabajaron con vos y aprendieron mucho de vos porque siempre fuiste un gran maestro. Y sobre todo una gran persona. Hoy en el ambiente siempre sos recordado y siempre cuando uno te nombra no hay nadie que no diga algo bueno de vos y eso por ahí es lo más importante. Así que nada, mandarte un abrazo grande, sabes que te quiero mucho y bueno, gracias por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos diste y bueno, espero que disfrutes del programa. Oh, gracias. La verdad que me están matando. Les agradezco. Qué cosa hermosa este programa, por Dios. Es lo más lindo que viví hasta ahora en un programa de televisión. Tengo 2 hijos divinos. Fueron 3. Pero los que me toca estar junto ahora con ellos son 2 personas increíbles. Tenés que decir que tenés 3 hijos divinos. Sí, tengo 3 hijos, siempre digo que tengo 3. Son unas personas increíbles, son increíbles, los adoro, más allá del éxito que tengan en lo deportivo, que lo tienen, porque son de los mejores ingenieros que hay sin ninguna duda, pero son unos seres humanos y unas personas increíbles, tantos ellos con mis nueras, mis nietos, una familia divina. Bueno, mira ahora. Hola, Pa, quería saludarte, imagino debes estar emocionado y disfrutando de este recorrido por tu historia, por tu trayectoria. De mi parte, bueno, agradecerte por haberme acompañado y enseñado tantas cosas, sobre todo por los valores de cómo encarar este deporte tan lindo que fue y es la pasión tuya y de toda tu familia. Valores como el respeto, la honestidad, el respeto por los rivales, la perseverancia, el trabajo. Y me quedo con una anécdota cortita para compartir, que fue una carrera tuya en la Fórmula 3 sudamericana en el circuito 9 de Buenos Aires, en donde la hemos hablado más de una vez. Me contabas que en ese momento, bueno, los pilotos y equipos brasileros estaban muy fuertes, a veces con mejores condiciones económicas o de los medios mecánicos de los autos. Y bueno, habías clasificado segundo. Primero, si mal no recuerdo, era Marcos Gueiros, que era el piloto a batir en ese momento.
Y bueno, no habías podido dormir en toda la noche pensando cómo hacer para poder ganar esa largada, porque sabías que si no lo hacías iba a ser muy difícil correrlo. Y bueno, lo estuviste pensando una y otra vez y arrancaste el día sabiendo que esa largada la ibas a ganar como sea. Y bueno, así fue. Largaron, pudiste largar mejor, pasarlo por afuera en el curbón de Buenos Aires y bueno, pudiendo así ganar la carrera. Así que un poco, bueno, como a veces las cosas con convicción, con perseverancia y con esfuerzo las cosas se logran. Así que bueno, dejo esa anécdota cortita, te mando un abrazo enorme y nada, seguí disfrutando de este camino. Genial. La verdad que hermoso. Muy fuerte, muy fuerte. Es lo mejor que viví, es lo mejor que viví en un set de televisión, sinceramente. Willy, ahí aparecían Brian, Cristian, hablaban de la admiración que sienten por vos, hablan de respeto, de perseverancia. Lo fui notando mientras lo decían. Respeto, hablan de lealtad, de gratitud, de honestidad, de perseverancia. Mira tus hijos cómo te tienen conceptuado. No tiene precio. Si hiciste eso en la vida, ya está. Dejá de lado los campeonatos y todo. Si en la vida hiciste eso, ya está. Está, ganaste el título. Sí, ganaste el mejor título. El mejor título. Sin bueno, duda. De la emoción te quiero llevar a la sonrisa. En un momento determinado, lo tenías al pájaro Garro atrás. Y te daba. Y te daba. Y te daba. Y te daba. En el Chaco. En Chaco. Ya te reís. ¿Cómo fue aquella historia? Y bueno, era el Club Argentino de Piloto, como bien dijiste vos, estaban todos. Estaban todos. Es decir, claro. Calcula que no quiero nombrarlo, pero que ya estamos hablando del pájaro Garro. Recalde. Con Recalde empato una carrera, de las pocas carreras. En la historia creo que hay 4 o 5 carreras empatadas. Una es una carrera que empato en el circuito de Córdoba con Recalde. Gano yo una serie por una distancia medio auto y gana él otra serie por una distancia medio auto. No había cronómetro que podía en ese momento disipar la diferencia, entonces empata. Y esta carrera que entonces el Club Argentino de Piloto tenía tipos que eran increíbles. Eran los Datsun famosos ZX. Los famosos Datsun. Pero 280 ZX. Pero Tulio había hecho un buen actito, lo había armado, había hecho un auto lógico, tenía una buena potencia, eran rápidos doblando. Calculá que se hacía un tiempo al TC2000 de aquella época, muy similar con estos autos, más allá que era un 6 cilindros, ¿no? Pero era un auto bastante competitivo, bastante lindo de manejar. Y bueno, y estaban todos, eran tipos increíbles. Hoy recuerdo todos los que tuviste que pelear, luchar y correr y ganar, qué sé yo. Luis, por ejemplo, yo tenía una gran relación en ese momento con Luis. Luis me llevaba a todas las carreras. ¿En el avión? En el avión me llevaba él con todas las carreras. Cuando le ganaba, veníamos los dos adelante, no me hablaba. Pero siempre a la otra carrera me venía a buscar igual. Luis fue una persona increíble, como fueron muchos. Pero ahora, en esta categoría corría Mouras también. Corría Mouras también. Claro. Corría Roberto Moura. No, fue una categoría increíble y un año increíble. Bueno, y el pájaro te daba atrás. Y el Cajo en Chaca, todo, habrá sido de la segunda vuelta. Pum, pum, pum. Pero te avisaba de alguna manera. No era que te tocaba y te sacaba, porque me golpeó, no sé, 10 veces me habrá golpeado. Pero sabía que él se ve que quería acelerar justito para salir juntos de la curva y demás. Entonces venía muy cerquita, entonces te iba tocando, porque los autos no vienen a una diferencia similar siempre se tocan, se chocan ante cualquier alternativa. Y el pájaro vino toda la carrera así. ¿Cómo decidiste poner goma con mucho dibujo bajo una lluvia? Sabes todo. Bueno. ¿Eso fue Fórmula 4? Puede ser, sí. Sí. Ahí ya tenías todo, sabías que tu camino era por ahí. Sí. Que tu camino era el hecho no solamente de correr, sino de desarrollar los autos, los motores. Ese es mi hermano Raúl. Ese es mi hermano Raúl con el auto de mi hermano Jorge. Eso es en el Sonda.
Sí. Ahora que nombrás el Sonda, por allí pasaste con las motos y con los autos y ganaste. Sí. Me tocó correr, me acuerdo que corrimos en moto en el Sonda y después corrimos en auto, bueno, corrimos en Fórmula, corrimos con el Club Argentino de Piloto. Tuve la suerte de ganar con moto y con autos en el Sonda. Y el Sonda es un circuito muy especial, es un circuito con mucha historia, un circuito que era, aparte, en ese momento era un circuito donde no tenía la chicana previa al rulo, entonces era un circuito bastante complejo, ¿no? Vuelvo acá a la Fórmula 4. Esto era Fórmula 2. Esta es la Fórmula 2, pero la Fórmula 4 a partir de lo que contabas de recién Sí. de la goma. Sí. Ahí corrías con Guerra. Sí. Claro. Ahí corríamos con Angelito. Me acuerdo que una carrera peleamos. Yo recién empezaba, es decir, yo empiezo corriendo, cuando corro en moto en el año 73, que gano el campeonato, yo ya corría en Fiat 600 estándar mejorado. Claro. Y fui subcampeón de estándar mejorado. 73. 73. El mismo año que fui campeón de moto, fui subcampeón de estándar mejorado. Ahí empecé con el tema de los autos. Que ese auto era de un gran amigo, Mario Vacas, que éramos compañeros de la escuela, de ahí tuvimos siempre una gran relación, y ahí empezamos con los autos, con el Fiat 600. Ese mismo año salgo campeón de moto. Ya después paso a la Fórmula Renault, donde Limanovich era un personaje que me ofrece correr el auto. Gracias a Dios ahí empiezo a correr en lo que era la Fórmula Renault. Y en ese momento los motores lo hacía Maratea. Fue uno de los pocos autos donde no me tocó hacer el motor, sino siempre en mi carrera deportiva hice los motores. Bueno, mira, en la parte final del programa, vos mirá, el regalo que te quiero hacer. Hola abuelo, qué lindo es escuchar tu historia. Te mandamos un beso, te queremos mucho. Chao. Chao. No. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Estos son tus nietos. Sí. Son Milo y Ciro. Sí. Que dicen que les encanta escuchar tu historia. Sí, siempre están pendientes. Son dos chicos hijos de Cristian, dos chicos excepcionales, dos chicos extraordinarios. Y tienen mucho diálogo, charlan mucho y comentan mucho y son divinos, la verdad. Vuelven nuevamente, gracias por todo, porque debe ser de los programas, sin duda, el programa que más me emocionaron. Bueno, Mirá la pasaste bien. La pasé muy bien. Gracias por haber venido. Podría quedarme haciéndote contar historias, pero 2 horas, pero se me termina el programa. Gracias a todos, a todo el equipo de ustedes. Me han hecho pasar, me han hecho pasar una hora como nunca la pasé en un estudio de televisión. Gracias por todo. Gracias, Willy. Bueno, la moto campeona mía, la Zanella RK. Circuito número 9 y te sumo al Sonda también. Qué difícil. Mi hermano, mis hijos. Colombia. Si mis nietos quieren correr, como lo comentaba recién, que tengan toda la pasión para hacerlo, sino que se dediquen a otra cosa.